Olá, meus amigos, como estão todos? Ojalá todos bien y preparados aí para más un webinar de nosotros. Perdón por el retraso, hubo un pequeño problema acá en el video institucional, pero agradezco la presencia de todos. Es un gusto estar acá con ustedes nuevamente conectados para platicar un poquito de nuestros productos, de las aplicaciones y todo más. Me presento, mi nombre es Claudio Ney, soy el supervisor del área de ventas para América Latina. Hoy vamos a platicar un poquito sobre los métodos de control de motores cuando utilizado variadores de velocidad. El ingeniero responsable por el webinar, tem controle escalar, controle vectorial, sensores com encoder, incluso motores com imanes permanente, platicando um pouquinho de como é a programação, ¿no? Bien superficialmente, a cantidade de parâmetros e tudo mais, platicando um pouquinho de las ventajas, de las características de cada método de control, e les recuerdo que os variadores de velocidade WEG já cargam, já têm disponível todos, a gran mayoría tiene todos los métodos de control disponible, ¿no? Quien aún no participó de un webinar de WEG, ¿no? Les comento que hay una área de preguntas y respuestas. Pueden hacer las preguntas en el transcurso de la charla, que vamos a estar ahí, hay un equipo de automatización contestando sus preguntas. Al final de la charla también vamos a estar acá contestando, sacando dudas y todo más. Y caso no han visto algunos de nuestros webinars, también todos están disponibles ahí en YouTube, ¿no? Entonces, caso tengan interés y no lograron mirar todos nuestros eventos al vivo, hay la oportunidad de mirarlos posteriormente en YouTube. Muchas gracias nuevamente por la presencia de todos y paso la palabra a Artur Carlan. Hola señores, buenos días a todos. Bienvenidos al seminario web de soluciones. Un momento. Abre el micrófono. Hoy las cosas están un poco confusas. Perdón, señores. Bienvenidos a todos a este webinar. Mi nombre es Artur Carlan, trabajo en WEG desde hace 13 años y estaré presentando este webinar de hoy para todos ustedes. Espero que todos estén muy bien y seguros en este momento en que vivimos. Y como he dicho por Claudinei, no dude en enviar cualquier duda o pregunta que tengas durante la presentación. Nuestro equipo de ingenieros estará disponible durante toda la duración de este evento para responder a cualquier pregunta. Perfecto, señores. Dame un momento. Déjame compartir mi pantalla con la presentación para empezarmos este evento. Perfecto. Características de los distintos métodos de control de motores diante el uso de convertidor de frecuencia. Déjame solo que estoy con un problema para poner en toda... Ahora sí, perfecto. El evento de hoy seguirá el siguiente camino. Comenzaremos con una presentación de WEG, visto que nem todos que están aquí hoy conocen WEG o conocen toda amplitud de WEG. Entonces tendremos una visión general de la empresa. Enseguida haremos una nivelación de conocimiento, recordando algunos conceptos básicos relacionados con los accionamientos de frecuencia y los motores. Y después evaluaremos detalladamente cada uno de los métodos de control, empezando por el control escalar, después el método de control BBW, Voltage Vector WEG, después el control vectorial, dividido en sensorless y vectorial con encoder,
Y por último, o control vectorial para motores síncronos de ímã permanentes. Y al final, evaluaremos cómo elegir el mejor método para su aplicación. Perfecto. Pues bien, para aquellos que todavía no conocen WEG o no conocen toda su amplitud de negocio, WEG está dividida en 5 grandes unidades de negocio, que son motores, pinturas, energía, transmisión y distribución, y la unidad de negocio de automatización, de la que yo formo parte y es la responsable del accionamiento, los accionamientos variadores de frecuencia que vamos a presentar. Y aún dentro de la unidad de negocio automatización, tenemos una enorme gama de productos, como accionamientos, control, arranque y protección de motores, seguridad y algunas, entre comillas, familias de productos, como tracción vehicular, generación solar y la parte digital. Todo ello siempre siguiendo las necesidades del mercado. Algunos otros puntos importantes como nuestra presencia global con distribuidores en más de 90 países y ventas en más de 135 países, 48 parques de fabricación repartidos en 12 países de 4 continentes, contando con aproximadamente 33,000 empleados. Otro punto que vale la pena destacar es el hecho de que más del 50% de los productos vendidos por WEG fueron lanzados al mercado en los últimos 5 años, complementando lo que había dicho antes de ser una empresa que sigue las necesidades de los clientes, las necesidades del mercado, siempre trabajando juntos, creando una relación sinérgica. Y aquí tenemos una imagen general de cómo se distribuye nuestra presencia global, con el número de empleados y fábricas en todo el mundo. Y solo aquí en Brasil, WEG tiene 18 fábricas y aproximadamente 23,000 empleados. Ahora que todo el mundo sabe un poco más sobre WEG, vamos a empezar con el tema principal, con el nivelamiento de conocimiento, perdón. Creo que cuando se habla de motores, las dos ecuaciones más importantes son probablemente las ecuaciones de velocidad y par. Vamos a hablar de estos con más detalles. La ecuación de velocidad se define por 120 multiplicado por la frecuencia del motor, dividido por el número de polos del motor, y el resultado multiplicado por 1 menos el deslizamiento. El número de polos y el deslizamiento son características constructivas del motor, es decir, no se pueden modificar, por lo que si queremos cambiar la velocidad de un motor, solo tenemos la opción de hacerlo cambiando la frecuencia de alimentación. Ahora, para el par, la ecuación se define como una constante KE multiplicada por el flujo magnético y multiplicada por la corriente del rotor. El flujo magnético es resultado de una división entre la tensión y la frecuencia multiplicado por otra constante llamada K1. Volveremos a hablar de esta ecuación en breve para entender qué ocurre con estas características como el par y la velocidad en un motor arrancado por un variador. Un hecho muy importante, pero comúnmente olvidado cuando hablamos de motores, es el coste de su consumo energético. ¿Sabías que un motor que trabaja 24 horas al día gasta su precio de compra en electricidad en solo 45 días? Y eso sí está funcionando de la forma más eficiente posible, algo que normalmente no ocurre, porque para ello debe estar funcionando al 100% de la carga o carga nominal, a no ser que esté siendo controlado por un variador de frecuencia, por ejemplo. No es de extrañar que el mercado busque cada vez más motores eficientes y formas eficientes de operar o controlar sus motores.
Y con este objetivo que llegan los variadores, también conocidos como BSD, variador de velocidad o variador de frecuencia, entre otras nomenclaturas comunes. Un equipo encargado de controlar los motores de forma precisa y económica. La construcción de un variador típico baja tensión de 6 pulsos se puede dividir en 3 secciones principales. El puente rectificadora de diodos de entrada, el link CC y la unidad inversora. Así, por primero, la tensión de entrada, corriente alternada, pasa por el rectificador, que está compuesto por 6 diodos. Y en este punto tendremos la tensión rectificada. Sin embargo, como se puede ver, la tensión de corriente continua tiene ondas. De corriente alternada tiene ondas, por lo que los condensadores del link CC ayudan a suavizar la ondulación y como consecuencia una tensión de corriente continua está disponible para la etapa del inversor, que está compuesta por 6 IGBTs, que significa un transistor bipolar de puerta aislada, que convertirá una tensión continua en una tensión alternada utilizando la técnica PWM, que es modulación de ancho de pulso. Los IGBTs conmutan de tal manera que este pulso de voltaje puede ser controlado y como consecuencia se puede generar un voltaje y una frecuencia variable en la salida. Al final, esta es la señal que el motor verá en su terminal. Estos son ejemplos de comportamiento de la forma de onda, frecuencia, variando las anchuras de los pulsos PWM. Los pulsos más grandes dan lugar a una forma de onda más amplia, es decir, una frecuencia reducida, mientras los pulsos más cortos dan lugar a una forma de onda más pequeña, que da lugar a una frecuencia más alta. Ahora que conocemos los fundamentos de los motores y los variadores de velocidad, veamos el comportamiento de los arranques compuestos por el conjunto de ambos productos. ¿Recuerda de las ecuaciones de velocidad y par? Observe qué interesante que resulta. Debido a las características de funcionamiento del variador, realizar un arranque de motor variando proporcionalmente la tensión y la frecuencia, mantenemos así un par nominal que se puede ser visto en esta línea naranja. Un par nominal constante durante toda la etapa de arranque, algo que no es posible con los arranques directos o con los arrancadores suaves. Otro punto interesante a comentar es la potencia del motor, la última línea, la línea verde. Fíjate que la potencia del motor aumenta junto con la tensión y la frecuencia. Es decir, cuando el motor está funcionando por debajo de su capacidad nominal, está ahorrando energía, porque su potencia es menor. Por último, con el uso de variador, aún existe la posibilidad de aumentar la frecuencia por encima de la red, de la nominal de la red. Al hacerlo, entramos en una zona conocida como región de debilitamiento del campo, que a pesar de permitir el uso del motor con velocidades superiores a nominal, perdemos par, debido a queda del flujo magnético. ¿Sabías que 40% de energía eléctrica que se consume en todo el mundo se destina a los motores eléctricos? Y que en una planta industrial aproximadamente 67% del consumo de energía se debe solo a los motores eléctricos. Y que durante toda la vida útil de un motor, el valor de adquisición de este equipo es aproximadamente solo de 2.5% de todos los gastos que tendrá. Aproximadamente un 96% de los cuales serán solamente para el consumo de energía eléctrica de este motor.
Entonces, creo que no es una novedad para nadie que entre los métodos de arranque del motor, la opción con inversor o variador es la más comúnmente la más costosa. Pero después de conocer toda esa información importante, es fácil entender que este método también es el modo con mayor posibilidad de economía y eficiencia. También hay otros puntos importantes e impactantes cuando se trata de las posibilidades de ahorro en motores e inversores. WEG tiene un webinar dedicado a este tema, al cual se puede acceder a través del enlace descrito ahí o directamente en el canal de YouTube de WEG. Sorpréndase aún más con nuestras soluciones y tecnología. Excelente. Ya hemos terminado la parte introductoria de la presentación. Hemos hecho la nivelación de conocimiento y hemos explicado un poco de las características de los motores accionados por convertidores de frecuencia. Empezamos entonces a hablar del tema de este evento. ¿Sabía que utilizando un convertidor de frecuencia junto con un motor hay varias formas de controlar ese motor? ¿La conoces todas? ¿Dónde aplicar cada una? ¿Cuáles son sus características y en qué se diferencia cada una? ¿No? Entonces, aprendamos juntos. El primer método es el control escalar, que fue el primer método de control desarrollado por la industria. Tiene como característica principal la relación entre el valor efectivo de la tensión y su frecuencia constante. Es decir, siempre que se modifica uno de los factores, también se modifica el otro proporcionalmente, para mantener siempre constante la relación tensión-frecuencia. Este tipo de control se realiza en lazo abierto y la precisión de la velocidad es función del deslizamiento del motor. Se aplica en sistemas que no requieren control dinámico y precisión de par y velocidad. Este tipo de control presenta un bajo rendimiento dinámico, baja resolución de velocidad y una respuesta de par más lenta. Sin embargo, es un método fácil de aplicar, como se puede ver en la tabla siguiente. Solo hay que ajustar 4 parámetros en el variador para arrancar el motor y no requiere la medición de la velocidad. Pero un punto importante, el hecho de que no haya un medidor de velocidad implica que no hay garantía de que la velocidad real sea exactamente la deseada. El próximo método es el control BBW, que es el método exclusivo WEG de control con rendimiento intermedio entre el escalar, que justo hemos visto, y el método de control vectorial sin sensores. Este método fue creado por WEG aprovechando todo nuestro conocimiento que tenemos tanto en la fabricación de motores como de inversores. Este control utiliza la corriente medida del estator obtenida a través del autoajuste o self-tuning realizado por el variador y los datos de la placa del motor para calcular el par estimado. Su principal ventaja sobre el método escalar es una mejor regulación de la velocidad con una mayor capacidad de par a bajas velocidades, frecuencias por debajo de 5 Hz, en comparación con el vectorial sin sensores, además de la facilidad de ajuste. Importante es que solo está disponible para su uso con la combinación de motor y variador WEG, porque al fabricar el motor podemos saber con detalle cómo funciona y así deducir datos más precisos de su funcionamiento para el cálculo en el variador. Hablamos un poco ahora del control vectorial. Este control manipula y tiene en cuenta la magnitud y la orientación de los valores de tensión, corriente y flujo magnético del motor.
El control decompone la corriente del motor en dos vectores. Uno que produce el flujo magnetizante y el otro que produce el par. Regulando el par y el flujo por separado. En otras palabras, el motor es visto por el control vectorial como un motor de corriente continua, lo que facilita considerablemente el control. Esa técnica requiere la velocidad del rotor y para ello se puede utilizar sensores o se puede estimar la velocidad. Entonces, para los accionamientos donde la velocidad es estimada, o sea, los accionamientos con control vectorial sensorless, son controlados sin sensores de velocidad mecánicos y tienen el atractivo de su bajo coste y su alta fiabilidad. Para sustituir el sensor, la información sobre la velocidad del rotor se extrae de las tensiones y corrientes del estator, medidas en los terminales del motor. El variador simplemente hace un cálculo de probabilidad y define la posición más probable del eje del motor. Y de esta manera puede controlar la corriente de magnetización, la corriente de par. Este tipo de control es más sencillo que el método con encoder, pero presenta limitaciones cuando necesita operar a bajas frecuencias, cercanas de cero. En rotaciones mayores se considera tan bueno como el control vectorial con encoder. Presenta ventajas en relación al control escalar porque trabaja con la magnitud y el ángulo entre la tensión y la corriente, mientras que el control escalar trabaja solo sobre la magnitud. Es fácil de manejar porque tiene una configuración de autoajuste, en la que el operador introduce los datos de la placa del motor y luego se ejecuta la rutina que configura el variador para que funcione de acuerdo con los datos introducidos. Observe también ahora cómo la cantidad de parámetros es un poco más grande, pero eso no significa necesariamente más dificultades, sino que ahora también necesita de la hoja de datos del motor para extraer algunos de estos valores para hacer la configuración. Ahora en el método de control vectorial por sensores se instala un encoder incremental directamente en el eje del motor, que tiene la función de informar al variador de la velocidad real del motor. Otra ventaja de este tipo de control es su mayor robustez frente a variaciones bruscas de la tensión de la red de alimentación y de la carga, evitando paradas innecesarias por sobrecorriente. Y también la capacidad de mantener el motor parado, pero con el par nominal aplicado al eje. Veamos ahora a las características de una solución que está ganando mucho terreno en este mercado cada vez más exigente. Motores de imán permanente accionados por variadores. Los motores síncronos de imán permanente son similares a los motores de inducción, pero con un rotor de imanes permanentes. Esta característica significa que las pérdidas generadas en el hierro del rotor, pérdidas por calentamiento y las pérdidas por corriente parasita son nulas. La característica de los motores de imanes permanentes WEG, la línea W Magnet, son las siguientes. Poseen una inductancia LQ mayor que LD, que es decir, que genera el par de reluctancia. Un rango de debilitamiento del campo más amplio, lo que permite alcanzar mayores velocidades de rotación, hasta 2 veces la velocidad nominal, mayor eficiencia que un motor de inducción, visto que no hay pérdidas RI cuadrada en el rotor, lo que garantiza un menor aumento de la temperatura y un menor volumen y peso. Por ejemplo, para la misma relación par-potencia, el volumen del motor W Magnet es un 47% menor y un 36% más ligero que el motor de inducción equivalente. Los controles utilizados para el accionamiento de motores de la línea W Magnet tienen una estructura muy similar a la utilizada
por los motores de inducción. Pero, por supuesto, hay algunas diferencias en los algoritmos de cálculo para que el par de reluctancia se sume al par producido por los ímanes. El uso de variador con este motor permite el control del par a velocidades hasta 0 RPM, una ventaja en relación con el control sin sensores de los motores de inducción. Funciona en un rango de velocidad más grande, control y respuesta dinámica aún más precisos. Otra característica que vale la pena mencionar es que los variadores WEG, tanto los modelos CFW500 como el CFW11, pueden operar motores de imán permanente con su versión estándar de fábrica. Solo para el CFW11 se requiere un firmware especial disponible en el sitio sin cargos. Excelente. Ahora que conocemos cada método de control y sus principales características, vemos juntos qué tipos de aplicaciones y cargas se adaptan mejor a cada uno de ellos. Para aplicaciones más rutineras y estándar, donde no hay variaciones bruscas de carga, como por ejemplo ventiladores y bombas de par variable o cintas transportadoras, se recomienda el uso de control escalar. Esto se debe a que este tipo de aplicación no requiere alto rendimiento dinámico, alta resolución de velocidad y respuesta de par rápida. Além do más, este método tiene una resolución de velocidad de 1:20 y también puede utilizar para los casos de accionamiento de varios motores con el mismo variador, el accionamiento multimotor. Pero algo importante es que la corriente nominal de estos motores tiene que ser inferior a 1/3 de la corriente nominal del variador y también tener en cuenta que cada motor debe ser protegido individualmente. Ahora, para aplicaciones más complejas, con variaciones de carga repentinas o cargas con el eje de motor parado y necesidad de precisión, como por ejemplo elevación de carga, molinos, centrífugas y compresores de aire de par constante. El uso del método de control vectorial es necesario, ya que permite el funcionamiento en un rango de velocidad con resolución de 1 a 100, una precisión de control de velocidad de 0.5% de la velocidad nominal y un alto par de arranque con rápida respuesta dinámica. O el control vectorial con encoder en el motor, que presenta las mismas ventajas que el control sin sensores que fueron descritas anteriormente, pero con los siguientes beneficios adicionales: control del par y la velocidad hasta 0 RPM, 0.01 de precisión en el control de velocidad y un rango de velocidad con resolución de 1:1000. Señores, con esto termina el seminario web. Ha sido un gran placer. Gracias por compartir parte de su tiempo con nosotros. Espero que hayan disfrutado de la presentación y hayan aprendido mucho. Que tengas un buen día y no olvides enviar sus preguntas en la sección de comentarios de la presentación. Ahora Claudinei va a hablar más un poquito con ustedes. Gracias, Artur. Gracias a todos nuevamente por la presencia acá en nuestro webinar, ¿no? Nuevamente comento que todos los webinars que hemos hecho están disponibles en el YouTube, ¿no? Muy pronto vamos a subir este también ahí para que quede disponible para ustedes, para otras personas que no tuvieron la oportunidad de acompañar el vivo. También comento que el próximo webinar en diciembre, el último del año, vamos a platicar sobre los demás métodos de arranque, ¿no? Hoy platicamos sobre la parte de variadores y el próximo vamos a platicar un poquito sobre arrancadores suaves, contactores, partidos
estrella, triángulo, directo y todo. Gente, gracias a todos por la oportunidad, por estar acá conectados con nosotros y quedamos atentos a sus dudas, preguntas, cuestionamientos. Gracias.